Vamos ahora a terminar con la introducción a los diferentes componentes del Stack Tool, que son Tailwind, Alpine, Laravel y por supuesto ahora vamos a explorar a Livewire. Ya conocemos todos los demás, al menos en una etapa inicial, conocemos sus componentes, la manera de utilizarlo y sus ventajas, y es momento entonces de comenzar a ir un poco al backend por medio de Livewire y Laravel y la interacción que hay entre ellos. Vamos entonces a hacer primero una pequeña búsqueda por Laravel Livewire. Aquí lo tenemos y allí por supuesto encontrarás entonces todos los detalles de la documentación, todo muy bien, puedes ir directamente a los documentos, hacer una búsqueda también allí por cualquier término que necesites y en esencia puedes simplemente entonces realizar la instalación, que esto ya lo hicimos. Es muy importante, ya lo vamos a hacer en unos minutos, agregar entonces justamente la parte de los estilos y los scripts, directamente lo vamos a hacer en nuestros layouts y luego podemos crear un componente. Los componentes en Livewire son justamente esos, digamos, sustitutos al controlador. Son básicamente los que van a tener también entonces una lógica, una serie de acciones, una serie de atributos que se pueden, digamos, modelar, manejar, manipular, actualizar casi que en tiempo real por medio de peticiones asíncronas que Livewire va a hacer por nosotros automáticamente. Al final, esto lo que está haciendo es ahorrarnos todo el trabajo de nosotros manualmente, realizar una petición de cualquier tipo, post, put, patch, delete, get, etcétera, con diferentes campos, diferente información, sino que Livewire lo hace por nosotros por medio de las etiquetas que nosotros indicaremos, wire model y similares, ya por supuesto lo vamos a explorar, y adicionalmente entonces envía esa información, obtiene desde Laravel una vista renderizada, analiza los cambios y simplemente sustituye por nosotros todo automáticamente en el DOM, en el JavaScript, en el HTML, en la información que tengamos allí, esos resultados, dando al usuario esa sensación de que las cosas cambiaron de manera asíncrona. Todo funcionando simplemente, digámoslo así, bajo cuerda, realizando cada una entonces de esas modificaciones y esas actualizaciones de estado. Por ejemplo, si se envió el email, si hubo un error de validación, si se envió el formulario con éxito o no. Cosas de ese estilo se pueden hacer con Livewire directamente, así que vamos a explorarlo creando nuestro primer componente. Entonces, para ello vamos a ir a la consola. Y si verificas por medio de PHP Artisan, escribiendo aquí por supuesto PHP Artisan, vas a encontrar diferentes componentes, algunos relacionados con Livewire, justamente los tenemos acá. Livewire tenemos entonces configure, copy, delete, discover, make para crear justamente un componente, o incluso más arriba también tenemos uno, de hecho más abajo, llamado make Livewire, que va a crear ese componente. Usualmente prefiero utilizar este para mantener, digamos, esa lógica de los comandos make que mantiene Laravel y lo podemos entonces utilizar para generar ese componente con su respectiva vista. Puedes darle una mirada a los demás comandos que tenemos acá. Sin embargo, la mayoría de ellos usualmente no deberían ser necesarios. Así que bien, vamos a ir directamente a PHP Artisan de nuevo, make Livewire, y después de eso indicamos el nombre del componente y lo vamos a llamar landing page. Presionamos Enter y entonces esto va a crear esos componentes. Por supuesto, si es la primera vez que utilizas entonces el paquete, te va a indicar si quieres darle, digámoslo así, un like o agregarle una estrella a este paquete directamente en GitHub. Lo puedes hacer si prefieres o simplemente puedes poner que no. Cualquier cosa está bien, por supuesto. Si quieres darle tu apoyo al proyecto, puedes hacerlo fácilmente y ya el paquete también te lo facilita un poco. Bien, entonces una vez que han sido creados los componentes, tenemos una clase de PHP llamada landing page y tenemos una vista llamada landing-page ubicada en la carpeta Livewire y por supuesto los componentes, las clases como tal están HTTP Livewire allí. Entonces vamos directamente a explorar primero esa clase en app HTTP Livewire y allí está por supuesto landing page, que de momento solo tiene un método llamado render que va directamente a retornar una vista que está en la carpeta Livewire y se llama landing page. Perfecto, entonces vamos a verificar cómo es que funciona esto. Si vamos entonces a la vista en Resources, Views, allí está nuevamente esa carpeta Livewire y allí está landing page perfectamente entre comillas vacía. Es muy importante entender que todos los componentes en Livewire siempre deben tener una única y exclusiva raíz. Puedes poner lo que quieras al interior de esta capa, normalmente sería una capa, pero solo puede ser una. Y allí es donde justamente vamos a definir nosotros entonces nuestro landing page. Literalmente vamos a poner entonces todo el componente o todo el contenido que tenemos en la etiqueta o en el layout de guest
al interior de este componente para poder tener acceso a todos estos atributos, al email, al evento de enviar un botón, de enviar el formulario, de hacer clic allí, cosas de ese estilo. Todo lo vamos a poder interactuar fácilmente por medio de ese componente. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a ir directamente a los layouts, tanto a app como a guest, y allí vamos entonces a agregar justamente, como lo dice tal cual la documentación, las etiquetas de Livewire Styles y Livewire Scripts. Entonces vamos a arreglar primero el app.update.php. Este es justamente el layout que se utiliza una vez que el usuario inicia sesión. Entonces venimos acá y agregamos Livewire Styles. Y casi al final, antes de cerrar el body, ponemos Livewire Scripts. Hecho esto, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo directamente en Guest. Entonces tenemos aquí primero Livewire Styles. Y luego al final, antes de cerrar el body, por supuesto, ponemos entonces el Livewire Scripts. De esta manera, entonces, si nosotros venimos acá rápidamente, verificamos entonces la parte del network y refrescamos, vamos a poder ver entonces cómo ahora también se van a estar cargando tanto el JavaScript de Livewire como los estilos. Tenemos aquí justamente todos los elementos. Si vamos y filtramos solo por JavaScript, vemos livewire.js, allí se está cargando. Y una vez entonces que hemos modificado perfectamente nuestros layouts para incluir por supuesto los styles y los scripts, podemos entonces continuar con la perfecta certeza de que esto va a funcionar. Entonces, ahora que ya tenemos creado el componente, vamos entonces a modificar esta vista para incluir allí el contenido. Vamos entonces a welcome.blade.php y vamos a remover todo lo que tenemos aquí. De hecho, no a removerlo, vamos simplemente a cortarlo. Y vamos a dejar solo la parte del guest layout. Y aquí vamos entonces a imponer una nueva etiqueta que se va a llamar Livewire, dos puntos. Y aquí ponemos el nombre del componente que es simplemente landing-page. Cerramos la etiqueta, aquí la tenemos. Y entonces en este preciso instante, si nosotros venimos y refrescamos, va a aparecer absolutamente en blanco nuestro landing page. Sin embargo, si venimos y agregamos algo directamente entonces en la vista del componente que está directamente en Livewire landing page, vamos a poner por ejemplo un párrafo que diga testing, debería entonces aparecer al interior ahora sí de este layout como tal. Quiere decir entonces que cualquier cosa que nosotros agreguemos allí va a aparecer como lo hace este testing. Entonces, si removemos todo esto y lo pegamos, allí tenemos un único elemento raíz que es justamente esa capa que contiene el xData con todo el contenido y la información de nuestro landing page. Entonces, nuevamente, si refrescamos, simplemente lo que hemos hecho hasta ahora es mover, digamos, todo el contenido hasta el interior de un componente de Livewire y funciona perfectamente y cada vez que refresquemos, vemos entonces que va a aparecer y se va a refrescar sin ningún tipo de problema. Todo simplemente se está renderizando desde allí y vamos entonces también ya a agregar esa interacción y a descubrir justamente la magia que nos representa en este momento Livewire. Porque de momento es como si hubiéramos movido todo únicamente a un nuevo componente. Pero ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está la magia? Pues bien, vamos a descubrirlo justamente en este momento. Sería genial entonces si nosotros pudiéramos simplemente escribir aquí un email cualquiera y poderlo guardar directamente en la base de datos una vez el usuario hace clic aquí. Y todo esto sin necesidad de refrescar, digámoslo, directamente la página, sin tener que crear un controlador que retorne un JSON o cosas de ese estilo para funcionar, sino que simplemente lo haga prácticamente todo por nosotros. Es más, inclusive si a medida que vamos modificando esto, pudiéramos ir, digamos, llevando un registro de esos cambios. Y esto es perfectamente posible por medio de ese componente. Entonces, aparece una nueva directiva, ya estamos ahora en la vista del componente directamente de Livewire, que vamos a llamar, o de hecho, se llama wire::model. Y también tenemos una que podemos entonces llevar a cabo en el momento en el que se vaya a enviar ese formulario que tenemos acá. Entonces vamos a arrancar primero con la parte del formulario. Queremos entonces que en cuanto se envíe este formulario se ejecute una acción. ¿Qué es una acción? Pues es básicamente un método al interior de este componente. De esa manera, entonces ya nosotros directamente, sin necesidad de enviar la petición como tal, Livewire lo hará por nosotros, ejecutamos ese código que tengamos allí. Wire::submit y aquí ponemos entonces el nombre de la acción. Vamos a hacerlo, por ejemplo, subscribe. Ese sería entonces el nombre del método al interior de este componente. Sin embargo, queremos poner un modificador que es prevent, que va justamente a evitar que el formulario
recargue la página con la información que estamos enviando, sino que simplemente se ejecuta esta acción. Ahora bien, si venimos acá y refrescamos, abrimos nuevamente ahora el formulario, aquí lo tenemos, y yo doy clic en Get In, vamos a obtener un error porque resulta que justamente esa acción no existe. Y aquí vemos algo mágico que tiene Livewire, es que nos está permitiendo visualizar muy fácilmente el error de manera bien, justamente gráfica. Antes esto no era posible, teníamos que ir a verificar un poco básicamente las peticiones, ver que justamente obtuvimos un error 500 o cosas de ese estilo. Pues bien, aquí Livewire es el que nos está facilitando los detalles y nos está diciendo que no existe un método público llamado subscribe en el componente asociado con landing page. Entonces, pues vamos justamente a crearlo. Tenemos entonces aquí nuestro componente landing page y vamos a crear una función pública que vamos a llamar subscribe para que justamente coincida con esa información y ese nombre que nosotros indicamos en nuestro frontend. Y aquí simplemente vamos a poner un log debug de cualquier información. Vamos a poner, por ejemplo, un 111 solo por ahora para verificar. Y esto simplemente va a agregar una entrada en el archivo laravel.log que tenemos aquí directamente en storage logs laravel.log. Aquí vamos a eliminar todo este contenido solo por si acaso y venimos de nuevo. Si yo entonces refresco el sitio por si acaso y vengo de nuevo, ejecuto o abro el formulario y vamos en Get In, ya se ha ejecutado entonces esa acción. Vemos que ya no hubo un error. Y si exploramos un poco qué es lo que está haciendo esta petición a landing page, podemos ver entonces cómo simplemente se envió una petición. Aquí tenemos todo el detalle de la petición con un fingerprint y por supuesto tenemos entonces como una especie de actualización donde está justamente el cuerpo de ese componente. Vamos a abrir de nuevo acá, que al parecer se cerró. Vamos de nuevo a enviar. Allí lo tenemos y está entonces landing page. Y aquí tenemos entonces los detalles que se enviaron justamente en esa petición. ¿Qué fue lo que se envió? ¿Cuál es el método que se está invocando? Esto no necesariamente es algo que nos interese mucho. En realidad ya Livewire lo está haciendo exactamente por nosotros y podemos entonces inclusive realizar una acción que, digamos, enlace y sincronice un atributo dentro directamente de nuestro componente y algo que se esté escribiendo acá. Una vez que nosotros hacemos clic aquí varias veces, se está entonces ejecutando justamente este método que tenemos acá y como puedes ver en el log de Laravel se está agregando justamente esa entrada con un 111. Sin embargo, podríamos poner ahí, por ejemplo, el email que el usuario está escribiendo. Y esto lo podemos hacer entonces por medio de un atributo público que vamos a llamar email, que de momento no tiene un valor por defecto, usualmente no lo tendría. Y aquí quisiéramos entonces poner el email. Ahora, ¿cómo nos aseguramos que cuando el usuario escriba algo en este input de landing page, nosotros lo, digamos, sincronicemos? Pues bien, esto es algo parecido a algo que se hace con Vue y con cualquier otro framework de frontend, que es justamente modelar, digámoslo así, un valor, un atributo. Pero ya no estamos modelando algo directamente en el JavaScript, sino que estamos modelando algo en nuestro componente. Entonces nosotros simplemente tenemos que poner allí, para este input, una nueva directiva que se llama wire::model, y allí indicamos quién es justamente el que estamos modelando. Entonces este input en cualquier momento puede recibir un valor y se va a modelar y actualizar automáticamente con este email que coincide exactamente en su nombre acá. Entonces, una vez más, vamos a refrescar para obtener esa nueva etiqueta. Y una vez que se abre entonces este modal, fijémonos cómo nuevamente las peticiones van a empezar a aparecer a medida que voy escribiendo. Cada vez que escribo, cada vez que hay una modificación, se está enviando una petición con cada uno de esos cambios, indicándoselo y manteniendo entonces, digamos, una sincronización entre esos elementos. Ahora bien, cuando yo voy en Get In, entonces en ese momento se ejecuta la acción de subscribe y obtengo el estado actual de ese email que tenemos allí. Al parecer tengo un pequeño problema, por supuesto, cometí un error. Esto es un atributo, quiero decir this email. Vemos, por supuesto, justamente cómo Livewire es perfectamente capaz de indicarnos el problema. Ahora sí, si voy otra vez a Get In, ahora sí se ejecutó la acción sin ningún problema y podemos ver entonces en el log, justamente al final, cómo aparece ahora ese email que nosotros habíamos estado modelando. Todo automáticamente funcional y cualquier cosa que yo escriba acá va a ser atendida, enviada en la petición y por supuesto agregada al log automáticamente. Eso es prácticamente como magia. Todas estas peticiones de JavaScript, toda la parte del Ajax, las peticiones asíncronas, el cambio eventualmente, como vamos a ver más adelante,
por ejemplo, en este mensaje de error o en cualquier tipo de advertencia. Justamente inclusive podemos ver cómo este botón se deshabilita mientras se está enviando el formulario. Podemos inclusive explorar cómo cambia justamente su estado aquí en la parte final, indicando si está bloqueado o no. Todas esas cosas van a funcionar perfectamente y casi que sin hacer ningún tipo de cambio por nosotros, gracias a Livewire. Eso es todo. En este punto entonces ya hemos explorado perfectamente cada uno de los componentes o de los elementos que están en el stack de Tal. Tenemos a Tailwind, ya lo hemos explorado, Alpine, Livewire y por supuesto en esta clase la interacción entre Laravel y Livewire también. Cada uno de ellos hace su parte en esta perfecta interacción que tenemos en este momento y iremos entonces en la siguiente sección a profundizar más en cada uno de ellos de cara a esas funcionalidades que necesitamos para que funcione perfectamente nuestro sistema de suscriptores, para que una vez que haga clic en Get In se cree una nueva instancia en la base de datos, en esa tabla de suscriptores y cosas similares. Así que todavía tenemos muchísimo potencial, ya solo lo hemos descubierto, iniciado y hemos destapado esa caja de enormes posibilidades que tenemos con este grandísimo stack, porque es demasiado flexible y tenemos una enorme cantidad de potencia que podemos utilizar para prácticamente lo que necesitemos. Así que nos vemos allí.